Están durmiendo. Buenos días, que el Señor sea con ustedes. La temática que estamos llevando adelante, que estamos viendo y que estamos estudiando es acerca de la iglesia que Dios usa. Para ello vamos, y a través, obviamente, del desarrollo de este tiempo y a la luz de la palabra, vamos a ir respondiendo a lo que el obispo Joseph nos está orientando desde ayer y hoy día a la mañana también acerca de, en realidad, ¿qué es la iglesia y cuál es el propósito de la iglesia? Vamos a ir al segundo tema de esta mañana, el segundo tema de este retiro, que es el primero de esta mañana en cuanto a plenaria. Le he llamado la centralidad de Jesús. Aquí vamos a ver dos aspectos claves sobre una iglesia que Dios usa, y les rogaría por favor que tengan en sus hojitas, si tienen un lápiz, para que tomen notas o también puedan plantear algunas preguntas. Entonces el enfoque central de esta mañana justamente va a ser sobre la centralidad de la persona de Jesús. No soy yo, es Cristo en mí. Una iglesia que Dios usa es una iglesia abierta a hablar de Jesús. Preguntémonos ahora, ¿hablan los cristianos a diario acerca de Jesús? ¿O evitan hablar de Él? Quizás por vergüenza. La otra opción es que se hable mucho de Cristo, pero que no se viva en realidad como Cristo mismo, como un pequeño Cristo. Son como dos opciones. O no hablamos de Cristo, o hablamos demasiado de Él, pero no vivimos como Cristo, o como Cristo en nosotros. ¿Recuerdan por qué a los creyentes de Antioquía se les comenzó a llamar cristianos? Porque ver a cada uno de ellos era ver a Cristo mismo. Pregunta para nosotros, ¿es así con nosotros? Cuando las personas nos ven a Cristo. ¿Entendemos que posiblemente para muchos la única imagen de Cristo seas tú? Porque para las personas en esa época de la iglesia de Antioquía, ver a un creyente de Antioquía era ver a un Cristo en pequeño. Y nuevamente, ¿es así como la gente nos ve a nosotros? Y no solamente me refiero a la calle, sino al interior del hogar. Hoy en día muchas iglesias se habla de Cristo, pero no se vive en Cristo, o Cristo no vive en los creyentes. Y lo terrible es cuando vemos iglesias cuyos liderazgos tampoco encarnan a la persona de Cristo. Ahora, hay personas que, por cierto, hablan mucho de Cristo, pero sería mejor que no hablaran mucho de Cristo, porque muchas veces esas personas son una vergüenza para el evangelio que dicen representar. Preferiría tenerlos callados, como dice nuestro dicho en Chile, ¿no? Calladito se ve mejor. Por ejemplo, yo he visto creyentes en las cárceles que he visitado que hablan de Cristo, pero muchos solo hacen eso, hablar. Y los gendarmes lo saben. Saben que muchos de estos cristianos hablan mucho de Cristo y lo hacen para obtener los beneficios de la buena conducta. Por otra parte, la Biblia no dice, y esto entiéndanlo bien, la Biblia no dice de lo que habla la boca está llena el corazón. Lo que la Biblia dice que el hombre bueno, o sea, define primero su naturaleza. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. ¿Por qué? Y ahí tiene la conclusión. Porque de la abundancia del corazón, lo que está adentro, habla la boca. ¿De qué abunda el corazón de los creyentes hoy? ¿De qué abunda tu corazón? ¿Solo palabras? ¿O de verdad es la persona de Cristo mismo viviendo en ti? No soy yo, es Cristo en mí. Por otra parte, algunos creyentes dicen, se van al otro extremo, ¿no? En el péndulo. Mira, si la cosa no es predicar, no hay que predicar, sino más bien que la gente vea tu vida y eso llevará a los demás a Cristo.
podría haber algo de cierto en esto. Sin embargo, lo que Pablo le dice en Romanos es que hay que predicar a Cristo, verbalizar a Cristo, pero esa verbalización tiene que ser coherente con la vida. O sea, hablar de Él y acerca de Él, pues que Cristo vive de verdad en esas personas. Ahora pensemos, ¿saben de qué predicaba la iglesia primitiva? ¿Han leído el libro de Hechos completo? ¿Saben cuál era el mensaje, el contenido de la predicación de la iglesia primitiva? ¿Saben que ellos no predicaban acerca de la iglesia? Ayer decíamos que cuando nosotros queremos llevar a una persona a Cristo, lo llevamos a la iglesia. Ellos no llevaban a las personas a la iglesia. Ese era el resultado de llevarlos a Cristo. Predicaban a Cristo mismo. Podríamos decir que las palabras del Evangelio, de la vida y del ministerio de Cristo, en un sentido son sinónimos. Miren, Hechos 5:42. Si ustedes me acompañan, por favor. Hechos 5:42. Y si la presbicia me lo permite, uso la memoria. Dice Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era el contenido de la predicación? No eran sus vidas, no era la iglesia, no era la moralidad, no era lo bueno que debían hacer o lo malo que debían dejar de hacer. Predicaban a Cristo. Predicaban a la persona de Cristo. Las buenas noticias eran Jesucristo mismo. Su vida y la obra es la que nos salva. Jesús no nos trajo el Evangelio, hermanos. Jesús es el Evangelio. Y si ustedes van a los textos de Hechos 5:35, de Hechos 10:36, de Hechos 11:20, van a ver a Pedro, van a ver a Esteban, van a ver a Saulo, van a ver a la iglesia de Antioquía predicando a Cristo. En eso existía una unanimidad. Eran uno en Cristo, un mismo evangelio. Por eso que podían ser una iglesia. Tenían un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. Y su predicación era una sola. Era Cristo. Lo que identifica a la iglesia de Cristo, a esa iglesia católica, y ya voy a explicar un poquito más y voy a extender un poquito más a lo que decía el obispo Joseph esta mañana. La iglesia católica es la iglesia universal que entiende quién es Cristo. El término católico viene del griego católicos, que simplemente significa universal. No tiene que ver con la doctrina de la Iglesia Católica Romana. Tiene que ver con entender que somos una iglesia visible e invisible a la vez. Que el confesar a Cristo y el tener la palabra de Dios como única autoridad de fe nos hace uno a través de los tiempos. Somos la misma iglesia hace 2000 años y a través del mundo. Somos la misma iglesia en África, en Asia, en Latinoamérica, en Estados Unidos, incluso en España. La misma iglesia. El Evangelio son las noticias de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, quien nos trajo salvación. Jesús es la buena noticia. No tiene que ver con cuáles son las cosas buenas que debemos hacer o las malas que tienen que dejar de hacer. Eso sería como cambiarlo de afuera para que en un efecto un poco extraño comience a cambiarlo de adentro. ¿Saben cómo se llama eso? Se llama religión. Y religiones tenemos muchas en el mundo. Tiene que ver más bien el Evangelio con la persona de Cristo que entra en un momento en tu interior y te comienza a transformar desde adentro hacia afuera. Y como resultado comenzamos a dejar las cosas que le ofenden a Dios y comenzamos a hacer las cosas que glorifican a Dios. Ese es el resultado. Pero es un resultado de que Cristo viva en nosotros, que no seamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Ahora, ¿puede tu vida como cristiano funcionar sin Cristo? Bueno,
podríamos decir que en muchas iglesias sí, porque para muchas iglesias tiene que ver con que lo que las personas hacen, esa les convierte en cristianos. Si van a la iglesia, entonces son cristianos. Si ofrendan, entonces son cristianos. Si oran, entonces son cristianos. Son las cosas que hacen. De hecho, he escuchado muchas veces, ¿qué estás dispuesto a hacer para Jesús? ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Pero la vida del cristiano surge, nace, se nutre y se orienta y acaba en la misma persona de Jesús. Él es el centro, no nosotros. Muchos viven un cristianismo, hermanos, sin Cristo. Pero eso no era lo que hemos visto en esta iglesia de Antioquía que estamos estudiando, ni tampoco en toda la iglesia primitiva. El cristianismo, insisto, no es un mensaje, es una persona. El evangelio es una persona. Por tanto, dudar del evangelio es dudar de Cristo. Pero por otro lado, predicar el evangelio es predicar a Cristo. Y si lo queremos poner desde una perspectiva mucho más radical todavía, vivir el evangelio es vivir a Cristo en nosotros. No nosotros, es Cristo en nosotros. Saben que con Felipe estamos haciendo unos devocionales diarios con textos del Evangelio de Lucas, de no más de 2 minutos. Como la gente no tiene tiempo para escuchar, entonces los desafiamos. ¿Tienes un par de minutos para escuchar la palabra de Dios? Y en 2 minutos, lo que hacemos es poner en audio 2 minutos máximo del Evangelio de Lucas, de una manera secuencial que va avanzando. 2 minutos para exponerse en audio a ese Evangelio de Lucas. ¿Saben qué es lo que hemos constatado con Felipe? Que no hay ningún texto de 2 minutos en los Evangelios que no hable de Jesús. ¿Será que nuestra vida es igual? ¿Que no podemos estar 2 minutos sin hablar de Jesús? ¿Vivimos vidas que de verdad no podrían ser expuestas más de 2 minutos sin mostrar a Cristo? O quizás como algunos simplemente lo esconden para no producir rechazo a la gente. Quizás, eventualmente, no sé, es demasiado vergonzoso para ellos, los pueden tratar de locos, de canutos. Pero ¿cuáles son las palabras que resuenan desde la palabra de Dios en nuestra mente? Que el que me niegue delante de los hombres, y ustedes saben lo demás. O eventualmente, ellos no quieren molestar a nadie. Los creyentes de Antioquía no solo creían en Jesús, sino que estaban deseosos de hablar de Él. Como dice Green, eran descaradamente entusiastas de Jesús. No tenían vergüenza de hablar de Jesús. Estaban locos por Jesús. Creo que esta historia la he contado antes. Hace algunos años, un predicador en Holanda se paseaba en las calles con un letrero, de esos que son así, ¿no es cierto? Él iba al medio, entonces por delante una parte del letrero y por su espalda otra parte del letrero. Cubría todo su cuerpo e iba caminando. Él en realidad parecía como una especie de sándwich entre 2 letreros. De hecho, en Ámsterdam le llamaban el hombre sándwich. Él iba caminando por las calles de Ámsterdam con sus letreros, uno al frente y otro a la espalda. Y cuando las personas lo veían claramente un letrero que decía en la parte delantera, yo soy loco por Cristo. Y la gente realmente pensaba que estaba loco. Por cierto, a esa iglesia primitiva les decían que trastornaban el mundo. Yo soy loco por Cristo. La gente entonces movía la cabeza, lo miraba, realmente pensaban que estaba loco. Y cuando pasaban querían ver qué decía el letrero atrás. Lo que el letrero decía atrás, al otro lado, en la espalda de ese hombre, se encontraban con la leyenda, ¿por quién eres loco tú? Porque en realidad todos somos locos por alguien o por algo. ¿Por quién eres loco tú? Eventualmente por tu trabajo. Eventualmente eres loco por tu familia. Eventualmente, no sé, eres
loco por tus hijos? ¿O eres loco por ti mismo? No sé, pero te aseguro que eres loco por alguien. Todos somos locos por alguien o por algo. Nuevamente, ¿por quién eres loco tú? La respuesta de la Biblia sobre esos creyentes de Antioquía es que ellos sí eran locos por Jesús. Eran no solo hinchas, eran mucho más que eso. No podían dejar de hablar en sus vidas de Jesús. No podían vivir sin Jesús en el centro, sin aquel Jesús que había redimido sus vidas. De hecho, si ustedes se dan cuenta en el texto, dice que desde que salieron de Jerusalén, siendo perseguidos, por cierto, fueron hablando de Jesús al principio a los judíos. Y hablaban de aquel Jesús que las Escrituras presentaban como el Mesías que durante siglos ellos esperaban, porque esperaban que se cumpliera la promesa de Dios de enviarlo. Y Dios lo había enviado. Y ese Mesías era Jesús. O sea, Dios había cumplido su promesa. ¿Cómo callarse? ¿Cómo quedarse callado? Dios cumplió la promesa de 2000 años. ¿Cómo podrían callar? Ellos no podían dejar de decir acerca de lo que habían visto y oído de quién era Jesús, su Señor. Bienvenidos. Gran abrazo. Wow, por fin la vamos a conocer a ella. Claro que cuando esta gente llegó a Antioquía, estos mismos que salían arrancando, se encontraron con una ciudad que había tantos judíos como griegos. Entonces no se pudieron contener por más tiempo. Dice el texto que al principio hablaron de Jesús a los judíos, pero luego comenzaron a predicar a esos griegos. ¿Acerca de qué? De Jesús. Hechos 11:20. ¿Saben cuál fue el resultado de eso? Vean el texto que sigue. El resultado que vemos cuando la iglesia inicia es que Dios comienza a traer a las personas. Pero ¿saben qué fue el mismo efecto que tuvo el día de Pentecostés? Hechos capítulo 2. Hemos predicado sobre este texto, ¿no? El día de Pentecostés se cumple la promesa de Jesús de enviar su Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Hechos 2. ¿Qué es lo que hacen estos cristianos cuando llega el Espíritu de Dios? Comienzan a predicar de Cristo. La iglesia nace. Y el resultado de que ellos predicaran de Cristo, versículo 47, ¿cuál es? Y Dios añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Saben que nuestro trabajo no es añadir? Como decía el obispo Joseph, somos muy buenos para ser miembros de iglesias, pero no discípulos. Predicar de Cristo es hacer discípulos. Nuestro trabajo no es llenar la iglesia de personas. Nuestro trabajo es predicar de Cristo. Y Dios añadirá a los que han de ser salvos. Y esta gente, ¿saben que hablaban? Con todos. Al principio solo con judíos y luego con griegos, con todos. Y su tema principal, su tema esencial, de lo que se notaba que estaban exultantes, de lo que estaban gozosos, de lo que no se podían callar, era acerca de la persona de Jesús. Y eso hizo que muchos no fueran a la iglesia en primer lugar. Dice el texto que muchos creyeran en Jesús. Nuestra meta, insisto, no es traer personas a la iglesia. Nuestra meta es llevar personas a Cristo. Si eso significa animarles a ir a otra iglesia que quizás sea más cercana a su casa, pero que es una iglesia sana, lo vamos a hacer. ¿Saben que esa fue nuestra experiencia en la segunda iglesia que plantamos? Llevamos a personas a Cristo y luego no teníamos tiempo para pastorear y las dirigimos a otras iglesias donde se predicaba a Cristo. Tuvimos esa generosidad de hacerlo. Después el Señor nos cambió los planes en esta tercera iglesia. Hoy es igual. La iglesia que habla de Jesús es una iglesia que evangeliza. En muchas iglesias se intenta desarrollar programas de evangelización.
Pero la verdad es que no hay mejor método de evangelización que hablar de Jesús con quien está dispuesto a oír. Y en ocasiones, aunque no estén dispuestos a oír. Y no me refiero a un megáfono. Me refiero a relaciones donde ellos puedan ver a Cristo en ti y comenzar a hablar de quién está en ti, de Jesús mismo. Claro, en muchos lugares hoy en día, sobre todo en Europa, hay gente que no tiene interés, es cierto. Pero hay otras que tienen tanto interés. Otras que tienen tanta curiosidad. Nosotros tenemos que asegurarnos de hablar de Cristo. Algunas personas tienen interés real, sobre todo si ven nuestras vidas cambiadas, porque quieren saber qué pasó. ¿Qué pasó, Milapichún? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Hay otros que están urgentemente buscando a Cristo. ¿Recuerdan anoche cuando hablábamos de una iglesia abierta a las necesidades? Nos damos cuenta de lo que muchas personas tienen, es una tremenda necesidad de Cristo y en ocasiones no la reconocen, pero nosotros sabemos que esa es su mayor necesidad. Están buscando a Cristo y no se dan cuenta. Algunas veces ni siquiera se dan cuenta de que están vacíos y en ocasiones esto pasa con personas que dicen ser creyentes. En mi experiencia ministerial no hay cosa más difícil que llevar a Cristo a una persona que cree que es cristiana. Todas esas reacciones posiblemente se vieron en Antioquía. Gente que llegaba por curiosidad, gente que estaba perdida que no sabía que estaba perdida, gente que reconocía que sí lo estaba, gente que estaban vacías, gente que necesitaba urgentemente a Dios. Todas esas reacciones y muchas más posiblemente tendríamos para escribir un libro completo sobre cómo eran las personas que rodeaban a la iglesia de Antioquía. Pero nos concentramos en la respuesta de la iglesia de Antioquía. Ellos vieron la necesidad y respondieron. Y su respuesta fue Cristo. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que ser estratégicos, a partir de esa iglesia, a partir de su experiencia. Porque es cierto, en el contexto de Latinoamérica nosotros tenemos la respuesta. ¡Cristo es la respuesta! Pero ¿saben que la gente no sabe cuál es la pregunta? Y tenemos que llevarles a hacerse preguntas que les lleven a Cristo. Me encanta lo que dice Sproul, San Sproul para algunos. Sproul dice que muchas veces lleva a la gente a Cristo, o la llevaba, haciéndoles una pregunta simple. ¿Qué haces con tu culpa? Porque no hay ser humano honesto intelectualmente que no reconozca que si Dios existe, hay culpa en el ser humano. Posiblemente es mayor o menor, pero esa pregunta les hace empezar a revisarse. Green, sin embargo, dice que es ridículo que la iglesia no hable acerca de Jesús como su principal tema y hasta como su único tema, porque Jesús es la persona más atractiva que existe. Las preguntas deben ser orientadas a una respuesta atractiva. Y no hay persona más atractiva en la humanidad que Cristo. ¿O conocen a alguien más atractivo que Jesús? ¿Conoces a algún otro Dios hecho hombre que haya muerto por ti y que haya resucitado? Por eso es que Pablo les dice a los corintios de esta manera: porque me propuse no saber entre vosotros ninguna otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Es de lo único que quiero saber. Son palabras de Pablo, no son mis palabras. En NAMS, la instrucción, y hoy día a la tarde después les vamos a dar una invitación, la instrucción que los compañeros, que las hermanas de NAMS, cuando recibimos y hacemos nuestro voto de por vida, es esta instrucción, escúchenla bien: predica y enseña a Jesucristo y a este crucificado. Planta nuevas iglesias en todo lugar, que Dios abra puertas. Siempre obedece al Espíritu Santo y nunca rompas la palabra de Dios. ¿Con qué comienza? Con el voto que hacemos
de predicar y enseñar a Jesús, a ese crucificado. No de predicar la iglesia. La iglesia es un instrumento. La comunión es un resultado. Pero el principio y la esencia del cristianismo es Cristo. ¿De qué estamos hablando a nuestros parientes? A nuestros amigos. ¿De la hermosa comunión que tenemos en la comunidad cristiana LP? Ese es el resultado de tener a Cristo. Vamos a la fuente. Hablemos de Cristo. Dice Irene en su libro que tiene un consejo para aquellas iglesias que de verdad quieren evangelizar. Él dice, no contraten a un famoso predicador ni inviten a un alto cargo de la denominación. Más bien, abran la boca de los que se sientan en los bancos, porque ellos tienen una historia personal que contar. ¿Cómo ha tratado Dios con su vida por medio de Cristo? Claro, si es que esa persona de verdad ha creído en Cristo, se ha reconciliado con Dios, ha sometido su vida y está siendo transformada día a día. Nadie puede dar lo que no tiene. Si tú tienes vida en Cristo, entonces podrás compartir esa vida con otros, con tus parientes, con tus amigos, con tus vecinos, con tus conocidos, con tus extraños, que es exactamente lo que hizo la iglesia de Antioquía. Si las personas descubren lo que Jesús ha hecho en ti, si es que lo ha hecho, entonces la belleza de Cristo va a brotar de manera natural. Va a ser atrayente, cautivante, siempre la vida transformada. Como decía Bill Hybels, uno de verdad puede ser un cristiano contagioso si está siendo contagiado por el amor de Cristo. Voy a repetir, uno de verdad, nosotros, de verdad podemos ser cristianos contagiosos si estamos siendo contagiados por el amor de Cristo en nosotros. Esa es la clave, esa es la esencia, ese es el secreto, esa es la fórmula mágica. Es el amor de Cristo en nosotros. Eso es lo que cautiva a los demás. ¿Recuerdan la oración sacerdotal del Salmo 67? Señor, ten compasión de mí, bendíceme y haz resplandecer tu rostro sobre mí. ¿De verdad el rostro de Cristo resplandece sobre ti? ¿Eres la única fotografía de Cristo que otros van a ver? ¿En tu familia, en tu contexto, siendo patrono o empleado? ¿Saben que esos cristianos en Antioquía compartían su fe en Cristo y lo hacían de manera contagiosa? Pero hay un detalle allí. Esa iglesia comenzó sin pastores ni misioneros entre ellos. Solo eran laicos. Yo recuerdo muy bien lo que hacíamos siendo jóvenes en la universidad, siendo parte de GBU, del Grupo Bíblico Universitario. Y por cierto, siempre digo, siglo pasado, milenio pasado, efectivamente, estoy hablando de los años, principios de los años 80. Plena dictadura en Chile. O sea, la derecha y la izquierda peleando unidas, jamás serían vencidas. Y nosotros estábamos al medio. No teníamos en el GBU ni un solo pastor que estuviera con nosotros mientras dábamos testimonio. ¿Saben lo que hacíamos? Nosotros, un grupito pequeño, traíamos acá cerca, Licanray, en carpas, a comunistas, así como Joseph, cuando él era comunista, durante un fin de semana completo, y hablábamos de Jesús. Lloviera o no lloviera, dentro de la carpa. Y personas se convirtieron. ¿Saben de dónde sacábamos el financiamiento? El dueño de la concesión del casino de la Universidad de la Frontera no era un creyente, pero nos veía. No sabía qué teníamos. Cada fin de semana que nosotros íbamos a hacer este trabajo, porque yo se lo decía a él, nunca le pedí nada. Él llegaba con una caja de alimentos para que los compartiéramos con esos jóvenes. Dios estaba haciendo eso. Era real. Incluso recuerdo muy bien cuando llegó la película a Chile, no sé si alguno de ustedes la habrá visto, La cruz y el puñal, del ministerio de Chuck Smith, llamado Capilla Calvario. Mostrábamos esa película en las calles de Temuco, en la universidad,
en los menos lugares donde se abrieron para mostrar esa película fue iglesias. Las iglesias eran resistentes. Incluso yo recuerdo que en una ocasión tuvimos que dar esa película en la calle, en Pueblo Nuevo, en una pared que nos prestaron para que la gente de la calle viniera a ver. Yo tenía 19 años, recuerdo, recién convertido, no sabía nada de nada. Había leído la Biblia, eso era todo. Pero saben que no llegó ningún pastor, ni un líder. Y la calle estaba llena de gente y nosotros mostrando la película para llevarles. Si ustedes no conocen esa película, es la biografía de un pastor norteamericano que se metió en Nueva York en medio de las bandas de los, ¿cómo se llama esto? Gangs, de las pandillas. Esa fue mi primera predicación. No llegó ningún líder, ningún pastor. Tuve que predicar haciendo un llamado después de la película. Y estoy seguro de haber cometido muchos errores teológicos, pero no había duda que estaba apasionado por Cristo. Y tampoco dudo que su espíritu corrigió mis errores y usó mi pasión por el Señor. De hecho, fuimos rechazados en algunas iglesias en un tiempo que no era fácil predicar en la universidad. Pero el Señor hizo su obra, Él trajo. No fuimos nosotros, fue Cristo en nosotros. Perdón, Estela tiene razón, mientras más viejo, más llorón. Estoy haciendo recuerdos de hace 40 años. Volvamos a la iglesia de Antioquía, para no ponernos tan emocionales. Los fundadores de esa iglesia fueron laicos, encomendados por Dios mismo, e hicieron ellos la tarea. Posiblemente cometieron errores, pero Dios en esos momentos no le hizo el encargo a los más calificados, a los más doctos, a los más educados. De hecho, no había de esos, porque esos se quedaron en Jerusalén. ¿Saben que Dios usó en esos momentos en Antioquía? Porque los apóstoles, el liderazgo de la iglesia se quedó allá. Fueron laicos que se fueron, entre otros lugares, a Jerusalén. Dios usó a gente sencilla, a gente simple, a hombres, a mujeres, ancianos, a jóvenes, pero todos tenían algo en común. Todos amaban a Dios. Todos confiaban en Él y estuvieron dispuestos a abrir sus bocas, aún en medio de su propia ignorancia, para hablar de Jesús, su Señor, y que debía ser el Señor de todos. Y por eso les invitaban a todos. Hoy en día, si una iglesia, aunque esté llena de gente, aún gente que no tiene el conocimiento teológico profundo que otras iglesias tienen, pero lo suple con su amor genuino por el Señor, algo va a pasar. Dios va a hacer algo. Dios se va a encargar incluso de hasta corregir errores. Por cierto, no quiero que me malentiendan. Por cierto que la doctrina es importante. Y es por eso que Dios proveyó a un Bernabé que fue enviado por la iglesia cuando se dieron cuenta de eso, y lo movió a ese Bernabé cuando llegó a Jerusalén y dijo: esta gente tiene una pasión contagiosa por su Señor. Predican a Cristo, pero les falta conocimiento. Y rápidamente tomó un Uber, no sé qué habrá tomado, pero fue a Tarso a buscar a alguien que podía ayudarles en el contenido de la fe, que fue Saulo en aquella época, para darles contenido doctrinal a su fe. Dios se encargó de suplir la parte que faltaba, pero lo fundacional que ellos tenían era la pasión de esas personas que de verdad conocían personalmente a su Señor, le amaban y se sometían a lo que de Él conocían. Para ellos, lo poco que conocían de Dios era suficiente. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Conocemos suficientemente a Dios para tener una fe contagiosa? Ellos estaban dispuestos a hablar de Jesús siempre y en todo lugar y a toda persona sin temor, incluso habiendo sido perseguidos. Eso me hace recordar a una gran mujer de Dios, Corrie ten Boom, en una universidad en Estados Unidos.
Un joven le pregunta, una universidad, un ámbito académico, ¿no? Donde hay mucho conocimiento, donde se ensalza lo que uno tiene que saber. Un joven le pregunta a esta mujer de Dios qué era lo más importante en cuanto a conocimiento que debía saber un cristiano, doctrinalmente hablando. Y ella con ternura le respondió, chico, no te preocupes de lo que no sabes de la Biblia. Eso sí, preocúpate de lo que sí sabes y no se está aplicando en tu vida. No es la cantidad, es la calidad del conocimiento de Dios que tienes. Cada uno, y esto lo digo porque en realidad hay como una corriente en la iglesia de tener magísteres, licenciaturas y doctorados, pero sin pasión en Cristo eso no sirve de nada. Cada uno de nosotros puede compartir con otros lo que sabe acerca de ese Jesús que lo salvó y que le está transformando su vida. ¿Necesitas ir al seminario para eso? Claro que no. ¿Necesitas pasar 2, 3 o 5 años en un instituto bíblico para hablar de Jesús? Más que eso, para estar dispuesto a hablar de tu Señor. Es evidente que no. La iglesia que está dispuesta a hablar de su Señor es el tipo de iglesia que Dios quiere usar. La estructura es algo solo funcional y, como vimos ayer, incluso debe estar dispuesta a cambiar. Pero son las personas las que hablan de Cristo. No es la iglesia en su denominación que pone un letrero a la entrada de la ciudad y con eso ya va a ser suficiente. No son los programas que tiene la iglesia o la denominación. No son las actividades las que hablan de Jesús. Son las personas las que hablan de su Señor. Somos nosotros. Segundo punto. Una iglesia que Dios usa es una iglesia que está centrada en Jesús. Ya hemos dicho que la iglesia de Antioquía fue el lugar donde por primera vez se le llamó a los seguidores de Jesús cristianos. Posiblemente este apodo al principio fue algo despectivo, o eventualmente para algunos puede haber sido algo de admiración. Dependía de las personas que le pusieran el mote. Para algunos posiblemente, en Chile, decirnos canutos puede ser algo despectivo. Los iluminados. Quizás para otros lo dicen con algo de admiración, no sabemos. Pero lo que sí está fuera de toda duda es que esa gente amaba tanto a Jesús que querían ser como Él. Hablaban de Él. Hablaban a los demás de Cristo. Ahora, no porque quisieran hacerlo, sino porque no podían dejar de hacerlo. ¿Recuerdan a Pedro y a Juan? Es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿No les presentaban un programa a la gente? ¿O las 4 leyes espirituales? Sino a Cristo mismo, de manera vívida. Era claro que amaban a su Señor y era claro que querían parecerse a Él. Y cada vez se parecían mucho más a Él. Por eso es que los llamaron cristianos. La acepción original, como dije, quería decir Cristo en miniatura. Como cuando nosotros decimos, ¿no es cierto?, un Tarzán en pildorita. Este se parece, pero es pequeñito, le falta todavía, pero va en ese camino. Claro, la gente veía lo de afuera. La pregunta es, ¿y por qué ellos se parecían por fuera a ese Señor a quien amaban? Porque por dentro estaban siendo transformados cada día. Y eso hacía que incluso hasta por fuera se comenzaran a parecer. ¿Se han dado cuenta de los matrimonios viejitos que después de 40, 50 años incluso hasta comienzan físicamente a parecerse? Están tan conectados, tienen una simbiosis tan profunda que hasta parecen ya finalmente como hermanos. Hasta físicamente se comienzan a parecer. Porque hay amor interno, primero. Claro, es difícil a una mujer peladita, ¿no? Como yo. Pero en otras características. Incluso los dos gorditos, no sé. Esa iglesia demostró una gran lección para nosotros hoy. Que el vínculo entre los miembros de la comunidad cristiana y Jesús no solo había comenzado un día, sino que cada día se iba profundizando más. Cada día se iban pareciendo más a su Señor. No era una cosa automática de la noche a la mañana. Era un proceso que les iba a dar
toda la vida en el caminar. ¿Saben que esa gente comenzó a transformarse en personas atrayentes? Porque Cristo era atrayente. En personas cautivantes, porque Cristo es cautivante. Bueno, si sus seguidores son como Cristo, entonces es evidente que se convierten en atrayentes y cautivantes como su Señor. Ahora, vamos a meternos en arenas un poco profundas. Si el liderazgo de la comunidad cristiana se parece a Cristo, la misma comunidad va a querer parecerse también a ese liderazgo. Por eso es que Pablo decía, sean como yo, porque yo estoy siendo como Cristo. Lamentablemente no es muy común eso. Conversábamos ayer con Cardoso, ¿no? En Brasil, en Chile, mucho del liderazgo de la iglesia espera y en ocasiones exige cierto trato diferencial. Nunca van a ver a un obispo durmiendo en la misma habitación con otras personas. Va a tener un cuartito distinto. Cardoso descubrió, el obispo Joseph también ronca. Yo por misericordia pedí dormir solo para que el resto duerma, porque tengo apnea del sueño. Entonces eso hace que ronca. No ronco, yo sueño que soy motosierra. El problema es que es toda la noche. Y la gente que está a mi alrededor no duerme. Pablito durmió, sí. Y descubrí que tiene la religión Zen. A las 5 de la mañana empezó entonces, haciendo meditación Zen. Estoy bromeando, obviamente. Esto no es común. Hoy en día en las iglesias, mientras más alto el puesto, más privilegios tienes. Pero no era la iglesia así. Hemos perdido estilo de Cristo. ¿Saben que Cristo no tenía ni siquiera una almohada? Eso es lo que quiere decir, no tiene dónde poner su cabeza. Posiblemente su cabecera era una piedra, la piedra que encontraba en el lugar. Ahora, ¿recuerda las palabras de Dios cuando desde el cielo mira a Jesús y dice, en Él me complazco? La satisfacción de Dios se completa en la persona de Cristo. No, aunque cantemos muy bien, no en nuestras alabanzas, en nuestra predicación, en nuestras oraciones o en nuestras buenas obras, lo que dejará satisfecho a Dios con nosotros. Lo que va a satisfacer a Dios el Padre es que nosotros seamos semejantes a Cristo. Allí Dios va a satisfacerse con nuestras vidas, cuando nos parecemos a su Hijo, no cuando cantamos bonito. Porque muchas veces vemos en la iglesia que casi esto es como una especie de show y la iglesia tiene la imagen que Dios está así como sentadito en un sillón hacia atrás con los ojos cerrados, haciendo así mientras nosotros cantamos. Oh, está disfrutando las canciones. Lo que Dios disfruta es que nos parezcamos a Cristo. Por lo tanto, el liderazgo debe estimular a cada uno de los creyentes de una comunidad cristiana a que se parezca cada día más a Cristo. Claro, eso es un desafío para nosotros, porque tenemos que conocer a Cristo para parecernos a Él. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo era Cristo? ¿Qué hacía Cristo? Por ejemplo, Cristo oraba constantemente, se apartaba a orar. ¿Lo hacemos nosotros? Se apartaba para meditar en la palabra del Padre. ¿Lo hacemos nosotros? Tenía compañerismo con el Padre. ¿Lo hacemos nosotros? Tenía comunión constante con Dios, el Padre. ¿Lo hacemos nosotros? En estos aspectos sencillos, cotidianos, ¿nos parecemos a Cristo? ¿O solamente nos parecemos a Cristo en el culto dominical? Green dice que hay dos cosas que son enemigos en nuestras vidas y que confabulan para que no nos parezcamos a Cristo. Lo primero es que ignoremos a Cristo, que podamos vivir vidas como cristianos pero sin Cristo, sin las demandas de Cristo, sin el ejemplo de Cristo. La otra opción, la otra confabulación, la otra herramienta del enemigo para que no nos parezcamos a Cristo es desobedecerlo.
no hacerle caso, saber que esto es lo que Cristo demanda, pero no lo voy a hacer. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo eres tú? ¿Has caído de alguna manera en algunas de estas dos confabulaciones que vienen del enemigo? Recién acabo de hablar del liderazgo de la iglesia. De manera particular, el liderazgo de la iglesia, de cada comunidad cristiana, debería parecerse a Cristo. A mí me encanta que el obispo Enrique sea obispo hoy en día, de la iglesia anglicana, que visitamos hace un par de días en Concepción. ¿Saben por qué me encanta? Porque lo conozco cuando yo era joven. Él me discípulo. Sé que es un hombre de Dios. Yo quiero ser como él, porque él quiere ser como Cristo. Es un buen ejemplo. Los años que Joseph y yo conocemos a John Schuller, es nuestro mentor. Es un anciano que sigue sirviendo a Cristo, que está enamorado de Cristo, que ha renunciado a sí mismo, que ha puesto mucho de su familia, hasta su propio hijo, dentro del contexto de la visión que Dios le ha dado, no lo ha dejado afuera. Una forma de evidenciar si somos o no parecidos a Cristo, en el liderazgo me refiero ahora, tiene que ver con las decisiones que el liderazgo toma y con la forma en que toma esas decisiones. Son las decisiones y la forma de decidir de los líderes de la iglesia exactamente lo que Cristo haría en su lugar y de la forma que Cristo lo haría. ¿Toman las decisiones cotidianas que Cristo tomaría? ¿Tratan a las personas como Cristo las trataría? ¿Se sacrifican por ellas como Cristo se sacrificaría? ¿Corrigen a los demás como Cristo corregiría? Bueno, porque allí se ve si Cristo es o no el Señor del liderazgo en todos los aspectos de la vida de la iglesia. Tristemente, no sé cuántos de ustedes conocieron a Juan Stam o han leído algo de él, un teólogo costarricense norteamericano. Vivíamos en Costa Rica muy cerca de él, de su casa. Y él tenía la teología del banano. No sé si alguna vez lo han leído. Dice que las iglesias son como las plantas de banano. Nosotros teníamos una planta de banano cuando vivíamos en Costa Rica. Esto es una mata de plátano, ¿ya? Esa todos los años muere. Pero ¿saben qué característica tiene? Comienza a morir por arriba. Por arriba hacia abajo. La iglesia, decía Juan Stam, es lo mismo. Cuando una iglesia no está sana, comienza a morir desde el liderazgo hacia abajo. No es la base, es desde arriba. Por eso es que la gente va buscando iglesias sanas. La base. Cuando el liderazgo comienza a cuestionar la palabra de Dios. Cuando el liderazgo comienza a cuestionar a Cristo. Es el liderazgo que está muriendo. Pero no es la iglesia. La iglesia busca genuinamente servir al Señor, va a buscar un lugar donde pueda ser obediente a ese Señor. Hemos visto nosotros mismos como cuando en ocasiones en el concilio tenemos diferencias de opinión, diferentes puntos de vista. Pero ¿saben qué? Doy fe que el Espíritu de Cristo en nuestro pequeño concilio nos guía a tomar decisiones en que finalmente todos queremos estar de acuerdo, porque a pesar de las diferencias, todos queremos buscar la guía de Cristo de manera sincera. Y eso es vivir centrados en la persona misma de Cristo, es porque es lo que Cristo haría. Ahora, ¿qué hay del resto de la congregación? Ya descuidamos un poco al liderazgo, vamos al resto de la congregación. La iglesia de Antioquía nunca trató de establecer una ley o una norma o una costumbre que se debiera imponer, sino que simplemente buscaron todos juntos alinearse a la voluntad de Dios. Y esto solo se podía hacer cuando permitieran que Cristo fuera el centro de la vida de cada uno de ellos y de la vida de la comunidad cristiana en su conjunto. ¿Por qué? Porque una iglesia que Dios usa es aquella iglesia
que particularmente, individualmente, pero en conjunto, colectivamente, realmente ama a Cristo y por su amor a Cristo sale a evangelizar. Sus cultos son acogedores. Como veíamos ayer, son cultos dinámicos. Incluso podríamos decir hasta flexibles. Eso lo vimos anoche. Es una iglesia que tiene una verdadera expectativa de que la gente conozca al Dios vivo en la persona de Cristo. Es una iglesia que tiene un énfasis en las Escrituras, en la meditación de la palabra, en la alabanza y en el ministerio de todos y cada uno de los miembros de la iglesia, que es lo que vamos a ver en el tema de la tarde. En esa iglesia que Dios usa, colectivamente la oración se convierte en la forma de vida de la iglesia, no en un programa, no en un tiempo, no en una reunión de oración, sino en un estilo de oración. Y de esa manera entonces Jesús pasa a ser el centro. Solo así Dios añade cada día a los que han de ser salvos a su iglesia, porque al fin de cuentas es su iglesia. Ese es el tipo de iglesia que Dios puede, es el tipo de iglesia que Dios quiere usar hoy. ¿Saben por qué? Porque en su palabra nos ha demostrado que es el tipo de iglesia que Dios ha usado durante 2000 años. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, gracias nuevamente, porque una vez más tu palabra nos indica cómo tú quieres que seamos. Señor, que Cristo siga siendo y cada día sea más el centro de nuestras vidas, de la vida de esta iglesia. Señor, que la gente que nos vea pueda llegar a decir, entonces están locos por su Señor. Que nuestra familia, Señor, se desarrolle tal estilo que Cristo sea el primero en la mesa, el centro del hogar, el centro de la familia y de nuestros matrimonios también. Padre Celestial, todo esto no lo podemos hacer sin la ayuda de tu Espíritu Santo. Guíanos, por favor, y pon en nosotros genuina necesidad de Cristo. Señor bendito, te suplicamos que no seamos nosotros, que sea Cristo en nosotros. En su nombre oramos y por sus méritos. Amén.